Mi nombre es Cristian Huerta, soy un misionero laico mexicano residiendo en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Primeramente, un agradecimiento y una disculpa. Agradezco a Verónica que me hizo la invitación de poder en breve dar mi testimonio en la evangelización digital o sobre la evangelización digital que un servidor ha hecho, pero a la vez una disculpa a ella y a ustedes porque esto les estará llegando con unas horas de retraso. Mi esposa, que está embarazada, y un servidor estuvimos mes y medio evacuados por los incendios que afectaron el área de Los Ángeles y apenas estamos intentando regresar a la normalidad. Y es hasta ahora que puedo grabar el video pedido. Espero que pueda ser aún de ayuda. En cuanto a mi testimonio en la evangelización digital, he de decir que comencé hace muchos años. Mi primer canal de YouTube, el actual es el tercer canal que tengo, lo abrí antes de que YouTube fuera comprado por Google. También ya usaba otras plataformas, hoy prácticamente extintas, como MySpace. Mi evangelización digital nunca ha sido un proyecto programático. Me gusta decir que es una extensión orgánica de mi vida misionera. Por ello, nunca he tenido reparo de hablar de temáticas que no sean evangelización explícita, salvando la inmensa diferencia, algo así como la evangelización por desbrozamiento de la cual hablaba y vivía Saint Charles de Foucault. Resumo, por la brevedad del tiempo, mi testimonio en un concepto con dos frutos del mismo. Me refiero al concepto riesgo, con sus hijos, pobreza y amistad. Riesgo. Quizá la manera más breve para explicar esta experiencia de vida, porque no se ha reducido a mi presencia en Internet, sino a toda mi vida, son las palabras del Papa Francisco. Prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Sería muy largo poder explicar y compartir los riesgos que he tomado en la evangelización. Un amigo es experto en finanzas me dice que yo sería un buen inversor porque no tengo miedo a tener pérdidas, ¿no? Entonces, parece que sería bueno para las finanzas. Muchas veces de formas imprudentes, pero desde mis primeros años, algo había en mí que me decía que si el riesgo por llevar a Jesús implicaba riesgo a mi vida física, mental o espiritual, valía la pena. Espero no estar escandalizando con poner eso de riesgo inclusive a mi salud espiritual. Gracias a Dios no soy el único loco. Ya Teresa de Lisieux, Santa Teresita, decía estar dispuesta a intercambiar su lugar en el cielo a alguien que está en el infierno, con tal de que un alma que no vivió para amar a Dios y al prójimo, por lo cual está en el infierno, pueda tener esa experiencia. Y ella, que sí tuvo esa experiencia de amar a Dios y al prójimo, pudiera llevar dicha experiencia al mismísimo infierno. Obviamente, esto reta argumentos teológicos, dogmáticos, pero como la misma Teresa decía, cuando se ama mucho, uno es capaz de pensar y de decir locuras. Agradezco tanto el pontificado del Papa Francisco porque me vino a confirmar en el riesgo que ya venía viviendo, pero con un aporte nuevo. Para tomar riesgos en favor de la evangelización, debemos de ser valientes en tomar el riesgo, en mayúscula, de mirar constantemente nuestra propia miseria. Porque es muy distinto tomar el riesgo de salir al encuentro del enfermo, sea enfermo físico, mental, espiritual, desde la postura de alguien que se cree sano, que hacerlo desde la experiencia de la propia enfermedad misericordiada, para decirlo con el argot del Papa Francisco. Es decir, salgo a acoger, a curar, a sanar, porque yo sigo siendo acogido, curado y sanado de profundas heridas, a veces heridas también maquilladas de religiosidad, de ortodoxia, de espiritualidad, que uno las ignora. Resuena constantemente en mí las palabras de Jesús a los fariseos: si fueran ciegos, no tendrían culpa, pero como dicen ver, su culpa permanece. Riesgo. Sin duda no llamo a la temeridad, a la imprudencia. Evidentemente hemos de crecer en el discernimiento y la prudencia, pero les cuento una anécdota con un director espiritual muy bueno que tuve.
un sacerdote ejemplar que me regalaba un poco de su tiempo, ya que su prioridad era acompañar a seminaristas y sacerdotes, y de estos últimos le enviaban la diócesis los que encontraban o se encontraban en una profunda crisis, dejando prácticamente el sacerdocio. Antes de mudarme de estado y por ende de dejar la dirección espiritual, porque yo siempre prefiero la dirección espiritual presencial, me pidió disculpas. Me dijo, analizando el acompañamiento que te he dado, veo que en nombre de la prudencia, con frecuencia te fui haciendo pusilánime en tus decisiones. Hoy te digo, no tengas miedo. Sigue siendo arriesgado y si algún riesgo termina mal, tómalo como una forma más de intentar servir a tu amada dama pobreza. Y es aquí donde paso a ese primer hijo del riesgo que yo le llamaría la pobreza, evidentemente pobreza evangélica. Siempre que las redes sociales me lo permitieron, pues hoy prácticamente casi lo obligan, no moneticé en mis redes sociales. Como dice el Papa, con frecuencia el maligno entra por el bolsillo. Y para mí siempre fue un riesgo porque mi actividad misionera de campo, es decir, en parroquias, tampoco nunca he puesto tarifas, ni siquiera pido viáticos. Es decir, que era un riesgo en el sentido de que lo que podría ser una fuente de ingresos no la tenía, porque puede haber alguien que dé su actividad en Internet gratuitamente o sin monetización cuando cuando se tenía el derecho a que no le monetizaran, no le pusieran publicidad a nuestras redes, porque pues tiene una fuente de trabajo, etcétera. Pero yo que me dedico completamente a la evangelización, pues ese era un riesgo precisamente, ¿va? Al inicio incluso rechazaba donaciones hasta que un director espiritual me dijo que esas las permitiera como una forma de dejar que la providencia también llegara a mí. Mucho que decir y poco tiempo al respecto. Por ende, resumo en esta frase que suelo decir: quien se dedique a evangelizar, sobre todo a tiempo completo, debe estar dispuesto a que la dama pobreza toque a su puerta. Si no está dispuesto, que mejor no evangelice, porque tarde o temprano la evangelización será el pretexto para lucrar. De hecho, en mis interacciones en mi primer canal, que eran más con ateos, una vez un ateo me dijo, muchos evangelizadores o muchos católicos no reconocen su ateísmo porque su fe les da un recurso económico. Como queriendo decir, ¿cuántos de ellos verdaderamente seguirían evangelizando en pobreza? No, ellos siguen defendiendo la fe católica o anunciando la fe católica porque ésta representa dinero. Entiendo que hay que contemplar matices, pero no me da el tiempo. Así que tomo el riesgo de soltarla así. Estoy convencido de que el evangelizador que está abierto a la pobreza evangélica evangeliza más allá de su evangelización explícita. La pobreza en sí misma es evangelización, hermanos. Bueno, permítanme una aplicación más de pobreza, aunque esta no en sentido económico. Una amiga misionera me pidió un consejo para iniciar proyectos de evangelización en redes sociales. Sin pensarlo mucho, lo que se me vino al corazón fue recomendarle, primer paso si quieres evangelizar en redes sociales, estar dispuesto a cerrarlas si Dios los pide. No importando cuán grande es el progreso en seguidores, likes y todo este tipo de cosas. Personalmente, yo he cerrado 2 veces todas mis redes sociales perdiendo a cientos de miles de suscriptores. Pero hermanos, qué bien hace esa pobreza de no creerte indispensable. Saber que tus renuncias, incluso en lo que es bueno, sigue evangelizando gracias al misterio de la comunión de los santos. Bueno, me he alargado, pido disculpas. Sintetizo el segundo hijo del riesgo, es decir, la amistad. Con pena de reconocer que en mis inicios la amistad que ofrecí por redes era una burda estrategia proselitista. Gracias a Dios, por su misericordia, he ido entendiendo de que la amistad no puede ser una estrategia, sino el testimonio
del amor gratuito y desinteresado que hemos recibido de Dios. ¿Me encantaría que todo el mundo fuera católico? Desde luego. Pero me encanta mucho más ahora que independientemente de si la gente se hace o no católica, mediante mi amistad, mediante mi testimonio, puedan decir que al menos se experimentaron amadas por Dios incondicionalmente. Y en esto priorizando a los que llamamos alejados o no católicos. Evidentemente he tenido experiencia de traición y juego sucio, curiosamente, más por amistades de quienes se dicen ya evangelizados y ciertamente de algunos no creyentes. Pero vuelvo al tema del riesgo. Amar y por ende ofrecer amistad desinteresada en la evangelización, y sobre todo digital, es un riesgo. Claro, más han sido experiencias de amistad bellas y buenas, comenzando por mi esposa, con la cual nunca llevamos un noviazgo. Brincamos de una profundísima amistad al matrimonio. Hasta personas que para muchos pudieran ser profundamente depravadas o perdidas, y que por la amistad desinteresada he visto cómo el Espíritu Santo no deja de trabajar en ellas y te alecciona. Una disculpa de nuevo por lo retardado de mi video, por lo largo del mismo. Cuentan con mi oración y que Dios ilumine siempre los esfuerzos del Selam. Dios les bendiga.